Algunos expositores en nuestros tiempos han afirmado que todos los creyentes deben pasar por alto este capítulo y que nadie debe vivir según lo que aquí encontramos. En su mayoría, estos son predicadores ambulantes, hombres que van predicando de una iglesia a otra. Viajan de un lugar a otro sin tener que vivir en realidad con los santos. Ahora, el pastor que vive con los santos anhela que muchos de los hermanos bajo su pastorado entren en este capítulo 7 de la epístola a los Romanos. El hombre que luchaba una batalla perdida aquí en este capítulo 7 de esta epístola es el mismo hombre que gana la batalla en el siguiente capítulo, es decir, el capítulo 8. Es el cristiano que lucha, el que está en una posición de oír las nuevas técnicas que Dios ha provisto para vivir la vida cristiana. El capítulo 7 de esta epístola a los Romanos no trata la vida cristiana ideal, eso es seguro, pero sí abre el camino a lo mejor de Dios. Muchas almas salvadas tienden la mano para aferrarse a la última esperanza. A veces creen que esa esperanza es la ley. Pero la ley no es un salvavidas, sino más bien un saco de cemento, una pesa que solo puede hundirle más. Los hombres no pueden vivir así. El resultado de esta esperanza en la ley es que hay multitudes de santos hoy en día que están satisfechos de seguir viviendo en un plano espiritual muy bajo y exento de victoria. Están satisfechos de ser santos tristes y falsos en su modo de vivir. Y Dios no quiere que vivamos así, amigo oyente. Pero desafortunadamente son muchos los santos que están acostumbrados a la derrota y la aceptan como la norma de la vida cristiana. Esperamos que nuestro estudio de este capítulo 7 pueda guiar a muchos santos del esfuerzo vano y vago al lugar amplio del glorioso triunfo que encontramos en el capítulo 8 de esta epístola, triunfo que es posible por medio del Espíritu Santo. El capítulo 7 de esta epístola a los Romanos es la historia de una santificación ineficaz. Nos habla de cómo no hacerlo. Pero lo que pasa es que la mayoría de los santos aprenden esto a través de sus propias y amargas experiencias. La respuesta a la santificación no se encuentra aquí, amigo oyente, pero hay una flecha que señala el camino. Hace años apareció una caricatura en un diario que creemos sirvió para ilustrar con exactitud el contenido de este capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Se veía en esa caricatura a un hombre muy apacible en una tienda de esas que venden toda clase de juegos de herramientas para ir armando uno mismo. Las manos, los brazos y la cabeza del hombre estaban envueltos en vendas y el brazo estaba puesto en un cabestrillo. Ahora éste le preguntó al vendedor que estaba detrás del mostrador, ¿no venden algún juego de herramientas para ir desarmando algo uno mismo? Amigo oyente, necesitamos aprender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder. Es necesario entregar nuestras vidas al Espíritu Santo. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, concordarán en que la ley de Moisés es parte de la palabra inspirada de Dios. Parecería entonces que la ley debiera tener alguna demanda, algún reclamo sobre el creyente, aunque no haya sido salvado por ella. Y Pablo ahora demostrará que la ley no tiene ningún reclamo, ninguna demanda sobre el creyente. La ley condenó a morir a los hombres. Y usted, amigo oyente, no necesita buscar al juez que le ha sentenciado a morir para pedirle que le enseñe cómo debe vivir. Pablo mostrará aquí que la ley no tiene ninguna demanda sobre el creyente. Dios ha provisto otro modo de funcionar para el vivir cristiano, el cual es muy superior a cualquier cosa que la ley exigiera. Ahora, si no le fue posible al hombre guardar la ley, entonces una norma más alta tiene que necesariamente estar fuera del alcance del hombre. Ese es el tema de este capítulo 7 de la epístola a los Romanos. El hombre no puede vivir la vida cristiana, y esto es algo que todo creyente necesita aprender. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis? Dice Pablo. Y esa es una expresión que aparece muchas veces en los escritos de Pablo. Alguien ha comentado jocosamente que quizá algunos de los oyentes de Pablo estaban propensos a estar en esa condición de ignorantes. Ahora, hay varios pasajes que contienen alguna forma de la frase ¿no sabéis? Tenemos, por ejemplo, el capítulo 6 de esta epístola a los Romanos, versículo 3. El capítulo 11, versículo 25. También la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13.
La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 2, 9 y 19, etc. Y todos ellos tienen alguna forma de la frase ¿no sabéis? Ahora, la primera epístola a los Corintios se especializa en esta expresión. Pero en ese caso se supone que los hermanos en Corinto eran ignorantes en verdad. Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. Ahora algunos señalan solamente al judío que conocía el sistema mosaico, mientras otros afirman que Pablo quería decirle esto a los romanos que conocían algo del sistema legal de Roma, pues aquel era un gobierno de leyes. La ley tiene autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye la única liberación de la ley. La ley tiende la mano y lleva a los hombres a todas partes, excepto cuando ellos escapan al reino de la muerte. La ley mosaica recibió un período de prueba de más de 1000 años con la nación de Israel, un pueblo singular. Ellos vivían en una tierra que era amena y propicia para el cumplimiento de la ley, y sin embargo no lo hicieron. Aun Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén, les recordó que ellos habían dejado de guardar la ley. Y ahora Pablo hace uso de otra ilustración, la cual desafortunadamente muchos han tratado de torcer y usar como reglas para el matrimonio y el divorcio. Pero Pablo no está hablando acerca del matrimonio en ninguna manera, sino acerca del hecho que no estamos bajo la ley. Continuamos hoy estudiando el capítulo 7 de esta epístola a los Romanos que iniciamos en nuestro programa anterior. Y decíamos que Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. Ahora, la ley tiene autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye la única liberación de la ley. La ley mosaica recibió un período de prueba de más de 1000 años con la nación de Israel, un pueblo singular. Y sin embargo, ellos habían dejado de guardar la ley. Bien, leamos el versículo 2 de este capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo no está divagando aquí para darnos instrucciones sobre el matrimonio y el divorcio. Simplemente está usando como base una ley bien establecida y conocida de que una mujer está ligada a un marido vivo y que la muerte la libra del estado legal de ser casada. Después de la muerte de su marido, ella ya no es casada, sino soltera otra vez. Este es un principio universal entre gente civilizada, y el apóstol Pablo lo usa como una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley. Continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bajo las provisiones de la ley mosaica, un marido infiel tenía que ser muerto a pedradas. Y esto lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Es difícil aplicar este principio en el presente, cuando a la persona infiel en un matrimonio no solo se le permite continuar viviendo, sino que lo puede hacer impunemente. Y el apóstol Pablo está amplificando la ley que declara en el versículo 2 de un marido y su esposa. Aquí hace ver claramente el contraste entre el estado legal de ella, en el caso de que su marido esté vivo, y nuevamente en el caso de que su marido esté muerto. Es la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera. Todo depende en que el marido esté vivo o muerto. Ahora, en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículo 22, dice así, escuche usted. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora supongamos que se presente el caso de una mujer cuyo esposo le es infiel. Según la ley mosaica, él era muerto a pedradas. Después ella estaba libre para casarse con otro. Hoy en día no matamos a pedradas a los que son infieles en el matrimonio. No tratemos de aplicar la ley mosaica al tiempo presente. El apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, no está hablando en cuanto al matrimonio y al divorcio, sino en cuanto al creyente y la vida cristiana. Leamos el versículo 4 ahora. Así también vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, el comentarista Newell dice que el primer marido manifiesta a Adán y nuestra posición en él. Recordemos que por toda esta sección, empezando con el capítulo 5 de esta epístola, ha habido dos supremacías, la de Adán y la de Cristo. Tenemos el primer Adán y el último Adán. Tenemos el primer hombre y el segundo hombre. Tenemos a Adán y a Cristo. Somos unidos a Adán por medio de la vieja naturaleza de Adán. La ley fue dada para controlar esa naturaleza, pero dejó de ejercer su trabajo debido a la flaqueza de la carne, como lo veremos al llegar al capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. La ley llegó a ser como una piedra de molino colgada al cuello de Israel. No los levantó, sino que los mantuvo en esclavitud por casi 1500 años. Las demandas de la ley tenían que ser satisfechas, pero el hombre no podía satisfacerlas. En verdad, podríamos decir que la ley cumplió su ministerio de condenación. Si los gentiles tuviéramos que subyugarnos a la ley cuando llegamos a ser creyentes, tampoco habría esperanza alguna para nosotros. Y el apóstol Pablo dice que Cristo murió en su cuerpo, que somos identificados con Cristo en su muerte, y que ahora estamos muertos a la ley y la ley está muerta para nosotros. También somos resucitados con Cristo y Él es el segundo marido que nos ayuda a llevar fruto. Ahora no conocemos a Cristo según la carne. Es con el Cristo resucitado que estamos unidos. Como dice el apóstol Pablo allá en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 16, donde dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La ley no es dada al hombre nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron, es lo que el apóstol mismo dice allá en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia, amigo oyente. Y esa es la declaración verdadera de la Escritura. Hermano, créala. Es así porque Dios lo dice. Hay muchos creyentes que han desenterrado la ley. Esto es ridículo, amigo oyente. La ley debe ser sepultada. Ahora estamos unidos a Cristo y vivimos la vida cristiana en nuestro deseo de agradarle a Él. Y continúa Pablo y dice aquí en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Sea honrado, amigo oyente. ¿Le ha sido a usted posible guardar la ley? La ley era como una especie de camisa de fuerza puesta en la carne para controlarla. La carne se rebeló y se irritó bajo la restricción fastidiosa de la ley. No había ningún gozo allí. La carne no tenía ninguna capacidad ni deseo de seguir los mandatos de la ley. La carne se soltó de la restricción que le fue impuesta por la ley, y por tanto hizo bajar la pena irrevocable por violar la ley, la cual es la muerte. Y entonces continúa Pablo diciendo aquí en el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. En este versículo el apóstol Pablo combina las figuras de la esclavitud y el matrimonio que él había usado en los pasajes anteriores. Y fíjese usted especialmente que la ley no tiene nada que ver con el creyente. El creyente ha sido cambiado, murió a la ley y está libre de ella, así como una esposa está libre de un marido que ella acaba de sepultar. No es prudente desenterrarlo nuevamente. Estamos unidos al Cristo vivo y debemos llevar fruto. Debemos servir al Señor Jesucristo. Debemos complacernos en trabajar por Él. El doctor Newell dirige nuestra atención a las paradojas en este pasaje. En el versículo 4 vimos que habiendo muerto, llevan fruto. Aquí han sido puestos en libertad y sirven. Antes, el servicio solo era prestado en consideración al motivo. Debo hacerlo. Ahora el motivo es, me complazco en hacerlo.
El creyente está puesto en libertad, pero ahora en amor se entrega al Salvador como nunca pudo hacerlo bajo la ley. Debemos servir al Señor porque le amamos. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando habló con Simón Pedro allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?» Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Por fin pudo Pedro decir, «Tú sabes, Señor, que te amo, pero tú sabes también el fracaso que soy». Y fue entonces cuando el Señor pudo decirle, «Ahora llevarás fruto». El Señor le dijo, «Apacienta mis ovejas». Y en verdad llevó mucho fruto, pues Pedro es el hombre que se paró para predicar el primer sermón en el día de Pentecostés. Es el hombre que abrió la puerta a la salvación de los gentiles. Él es quien pudo decir, «Señor, tú sabes que te amo». Esta es una sección dramática donde podemos escuchar el llanto de un alma que lucha. Es como el triste lamento de una herida al volver Pablo en esta sección al uso de la primera persona. Podemos inferir razonablemente que se trata de su propia experiencia personal. Hubo 3 períodos en la vida del apóstol Pablo. Primero, hubo el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. Se describió en este período como irreprensible. Él guardaba la ley escrupulosamente, observando todas sus ceremonias. El segundo período comenzó en el camino a Damasco, cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces empezó la lucha. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta, pero sufrió un fracaso quebrantador. Luego, descubrió que no había ningún bien en su carne y que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. El tercer período comienza en el capítulo 8, cuando salió a la luz de una victoria completa por medio del Espíritu Santo. Y examinaremos este período en el próximo capítulo de esta tremenda epístola a los Romanos. Esta no es solamente la experiencia personal y patética del apóstol Pablo, sino la experiencia común de todos los creyentes. En el libro escrito por Juan Bunyan, que lleva por título El progreso del peregrino, Cristiano cayó dentro del pantano del desaliento. Pablo es aquí el cristiano que nos representa, pues todo creyente conoce bien esta lucha interior y derrota quebrantadora. Amigo oyente, la pregunta de mayor importancia hoy es esta: ¿ama usted al Señor? ¿Qué hará con Cristo quien murió por usted? El Señor está diciendo a todo creyente, como lo vemos allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ahora, Cristo no solamente murió para quitar la culpa del pecado, sino también para que pudiéramos ser unidos a Él. Él vive la vida cristiana a través de nosotros. Nosotros no podemos vivirla mediante nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla tampoco por medio de la ley. Y continúa Pablo aquí en los versículos 7 y 8 y escribe, «¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto». Permítanos, amigo oyente, parafrasear un poco este versículo de esta manera. Escuche usted. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Dios nos libre. Al contrario, yo no habría conocido o no habría estado consciente del pecado, sino por la ley, porque no había conocido la concupiscencia. Pero el pecado,
tomando por ocasión el mandamiento, produjo en mí toda clase de concupiscencias, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo comenzó su argumento allá en el versículo 1 del capítulo 6 de esta epístola con la expresión, ¿qué pues diremos? Y también la expresión, ¿perseveraremos en el pecado? Y una vez más encontramos esta pregunta, ¿la ley es pecado? Ahora parece que en la primera parte de este capítulo, Pablo está diciendo que la ley y el pecado son iguales. Si la liberación del pecado significa la liberación de la ley, entonces, ¿son iguales? Pero Pablo dice, Dios nos libre. Y ahora mostrará que la ley en sí es buena. Es que la dificultad, amigo oyente, no se encuentra en la ley, sino en nosotros. Es la carne la que tiene la culpa. Y Pablo cambia aquí de pronombre. Las palabras que indican la primera persona como yo, mí y mí mismo son usadas unas 47 veces. Solo la palabra yo aparece 28 veces. Esta es la lucha que Pablo tenía dentro de sí mismo. Trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que era imposible. La ley le reveló a Pablo la pecaminosidad excesiva del pecado. La ley fue como una radiografía de su corazón, pues expuso los pensamientos e intenciones del corazón. Esta es la función de la ley. Le quitó el maquillaje de una buena apariencia a la carne al descubrir la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal. El apóstol Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. El espejo le revela a uno lo que es. La culpa no la tiene el espejo si revela suciedad y fealdad. El espejo revelará una mancha en la cara, pero no se puede usar el espejo para quitar esa mancha. La ley no puede quitar una mancha, pero puede revelar esa mancha. Y Dios ha provisto un lugar donde se puede quitar la mancha. Como dice el himno, hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. La ley revela el pecado, pero la ley no tiene la culpa. Es la naturaleza vieja de Adán la que es reo. Y la ley revela que somos pecadores. La amonestación o prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne. Es sorprendente la cantidad de espejos que hay por todas partes. Cuando viajamos, por ejemplo, lo primero que mi señora busca en un hotel es el espejo. A todos nos gusta vernos en los espejos y admirarnos. Pero cuando yo me veo en el espejo, amigo oyente, no veo nada bonito. Ahora hay un espejo que no nos gusta mirar tanto, y ese es el espejo de la palabra de Dios. Este nos da a conocer que somos pecadores perdidos. Y aquí en esta porción, el pecado es personificado como usando el mandamiento para suscitar toda clase de concupiscencias. Antes de que yo supiera que era malo codiciar, no sentía ninguna convicción de pecado. La ley revela lo que es el pecado. El pecado estaba latente hasta cuando la ley fue dada. La Biblia sí presenta una norma y guía de conducta que es superior a la propia invención del género humano. Para el alma ilustrada, la ley contiene todo el fuego del Sinaí y el pecado llega a ser sumamente pecaminoso. El pecado tiene más fuerza que el creyente mediante la ilustración de la ley. La ley produce un conflicto entre la licenciosa naturaleza pecaminosa y el dador de esa ley. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 7 de su epístola a los Romanos, escribe Pablo, «Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí». Debe notarse que Pablo no está discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado, sino más bien la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley no puede salvar. La ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Toda esta sección trata de encontrar un medio y un poder para el vivir que contrarrestará el poder del pecado en la vida del creyente. Pablo está diciendo en este versículo que el inconverso puede emplear todas sus facultades y energía para lograr su ambición y para lograr su tarea sin ser impedido o estorbado por alguna restricción. Está vivo en ese sentido para con las cosas de este mundo. Mientras la ley era para la mente de Pablo algo que refrena, que restringe. El pecado estaba en la vida mientras estaba sin ley, pero estaba latente, estaba allí todo el tiempo.
este versículo manifiesta el pecado original. Ahora, Pablo murió en el sentido que debido al pecado estaba separado de Dios. La ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por la ley sobre Pablo. Calvino en su comentario bíblico escribió esta expresión algo poética en cuanto a esta sección. Escribió Calvino: la muerte del pecado es la vida del hombre, y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. Ahora el versículo 10 de este capítulo 7 de la epístola a los Romanos dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Esta es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley. No conduce a la vida. Es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó difícil. Ahora, la culpa no se encontraba en la ley. La culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad e inhabilidad del hombre. La ley en este sentido cumplió un ministerio de condenación y de muerte. Permítanos ilustrar esto, amigo oyente. Un automóvil nuevo puede ser una buena cosa, pero en manos de un chofer inexperto e incapaz puede ser una amenaza y en realidad un instrumento mortífero. Ahora, la culpa no está en el automóvil mismo, sino en el que lo maneja. Y en el versículo 11 de este capítulo 7 de esta epístola a los Romanos, escribe Pablo: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, el pecado es personificado una vez más y esta vez es presentado como tentador. Continuamos hoy estudiando el capítulo 7 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y al final de nuestro programa anterior vimos que la tragedia de cualquier persona que procura vivir según la ley es que el mismo mandamiento que era para vida, a él le resulta para muerte, como dice el versículo 10. Y el apóstol Pablo escribe en el versículo 11 y dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, el pecado es personificado una vez más y esta vez es presentado como tentador. El pecado tienta a todo hombre que está fuera del huerto de Edén en cuanto a sí mismo y a Dios. Satanás hizo creer a los hombres en el huerto de Edén que no se podía confiar en Dios y que a los hombres les era posible llegar a ser dioses aparte de Dios. El pecado hace creer al hombre que puede guardar la ley y que no necesita a Dios. Esta es la falsa senda que encontramos en el versículo 10 y que conduce a la muerte. El pecado al fin matará, porque la ley trajo un conocimiento de pecado. El hombre, pues, está sin excusa. La dificultad, repetimos, no está con la ley, sino con el hombre. El problema es un problema humano. El hombre es esa X en la ecuación de la vida. Él es la cantidad desconocida y en el cual no se puede confiar. Y continuamos leyendo aquí en el versículo 12 de este capítulo 7 de la epístola a los Romanos: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. En este versículo, Pablo reitera su tesis de que no hay defecto en la ley. Es santa porque expresa una parte de la voluntad de Dios. Es una revelación de Él mismo. Los requisitos de la ley son justos porque en el guardarlos hay gran recompensa. Los requisitos son buenos en que no hay ninguna intención mala detrás de ellos. Pablo nunca desestimó la ley, sino que más bien la honró. Y continúa diciendo en el versículo 13, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esta es una paradoja extraña. ¿Es acaso una perversión de una buena cosa? El mandamiento fue totalmente incapaz de comunicar la vida. El hombre necesita tener recurso a una ayuda desde afuera porque el mandamiento intensificó lo terrible que es el pecado. Y el versículo 14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Es aquí donde la lucha personal del apóstol Pablo empieza propiamente. Fíjese usted en el uso de las palabras nosotros y yo. La palabra sabemos indica que hubo un acuerdo general entre los creyentes en cuanto a esto. Ahora, la ley es espiritual en el sentido de que fue dada por el Espíritu Santo. Es parte de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, llama a la roca espiritual. Es obvio que esta referencia indica que fue producida por el Espíritu Santo. Israel en el desierto tenía alimento y bebida espiritual en el siguiente sentido. Dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora las palabras yo soy carnal, aquí en este versículo 14 de Romanos 7, quiere decir de carne, y la carne es débil. La palabra aquí es sarquinos. No quiere decir solamente la carne en los huesos del cuerpo. Esta palabra es neutra y puede ser usada para lo que es bueno o malo. Es la mente y espíritu humano que ocupa y usa la carne hasta que en realidad la carne misma es contaminada con el pecado. Por ejemplo, contemple usted la cara de un bebé y luego contemple aquella misma cara unos 50 años después. El pecado ha escrito sus líneas indelebles aún sobre la cara de aquel cuerpo. La carne es inerte y no tiene ninguna capacidad o posibilidades hacia Dios. Es dominada por una naturaleza pecaminosa, las ramificaciones de la cual penetran en los huecos más profundos del cuerpo y de la mente. El lóbulo frontal del cerebro llega a ser meramente un instrumento para maquinar maldad. Las neuronas motores están listas para saltar a los excesos de maldad. Y Pablo describe su triste condición como la de un esclavo vendido a un maligno capataz con una fusta de látigo de maldad. Veamos ahora la lucha de un alma salvada. Veamos el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí tenemos, amigo oyente, las dos naturalezas del apóstol Pablo en pleno conflicto entre sí y en la misma manera las naturalezas de todo creyente. Este conflicto continúa a través de todo este capítulo. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla donde la naturaleza nueva, por su propia fuerza, trata de vencer al pecado. ¿Conoce usted, amigo oyente, algo de esa lucha? ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de hacer algo malo y después, aborreciéndose por haberlo hecho, por fin clama a Dios y le dice, ¡ay, Señor, cómo te he fallado! De seguro que todo creyente ha tenido repetidas experiencias como esa. Simón Pedro las tuvo, y también el apóstol Pablo. En esta sección, el apóstol Pablo se refiere a las dos naturalezas cuando hace uso de la palabra yo, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. El primer yo se refiere a la naturaleza vieja que procura hacer valer sus derechos. Pablo está tan dominado por la naturaleza vieja que el pecado le impele cual esclavo a hacer lo que no sabe ni reconoce. Y continúa diciendo aquí en el versículo 16 de este capítulo 7 de la epístola a los Romanos, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando la naturaleza vieja viola el mandamiento, en este caso se trata de la codicia, entonces la naturaleza nueva se pone de acuerdo con la ley de que tal violación es mala. Pablo no está luchando contra la ley porque la haya violado. Está concordando, está de acuerdo como creyente en que la ley era buena. Y ahora en el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo se dio cuenta que todavía tenía la naturaleza vieja. La naturaleza vieja mora en el creyente tanto como lo hace el Espíritu Santo. Este es el motivo por el cual hay conflicto. El Espíritu Santo nunca puede comprometerse con el pecado, no puede avenirse con el pecado. La naturaleza vieja no puede hacer nada sin pecar. En cambio, la nueva naturaleza no puede pecar. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9, leemos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, según este versículo, se puede decir que el pecado mora potencialmente en el creyente, sino en realidad.
Pablo vio que el verdadero yo, o sea, la nueva naturaleza, no quería tener ninguna parte, no quería tener nada que ver con el pecado. Un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo aborrecerá. Se repudiará a sí mismo debido al pecado en su vida. Ahora, en el versículo 18 de este capítulo 7 de la epístola a los Romanos, leemos, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». ¿Se ha dado cuenta usted, amigo oyente, que en usted no hay ningún bien? Pablo aprendió mediante la experiencia triste que no había ningún bien en él. Muchos cristianos creen que pueden hacer algo en la carne que agrade a Dios. Están tan ocupados como las abejas, pero no producen miel. En su lugar producen vinagre y causan en verdad muchas dificultades. Trabajan en los comités, llegan a ser presidentes de las juntas y tratan de manejar la iglesia. Están ocupados y creen que agradan a Dios, pero no tienen ninguna relación vital con la persona de Cristo. La vida de Él no se vive en ellos, no se ve en ellos. Tratan de hacer todo con sus propias fuerzas por medio de la carne. No han aprendido, como Pablo aprendió, que yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Permítame hablarle de una manera personal, amigo oyente. Cualquier cosa que yo haga en la carne, Dios aborrece, Dios no la acepta. ¿Ha aprendido usted ese hecho, amigo oyente? Es una gran lección. Pablo la aprendió. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 6, cuando dijo, «Lo que es nacido de la carne, carne es». Y amigo oyente, eso es todo lo que será, carne. No puede ser otra cosa. Luego en la primera carta del apóstol Juan capítulo 3, versículo 9 leemos, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado». Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza. Esa naturaleza nueva no comete pecado. Cuando yo peco, amigo oyente, es la naturaleza vieja la que actúa. El apóstol Pablo, como fariseo orgulloso, podía jactarse de que tenía muchas cosas en las cuales gloriarse. Y cuando escribió su carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, les dijo, «Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible». Pero la luz blanca del cielo ha resplandecido en su alma y le hace ver que está perdido. Todo es pérdida, no hay ni una cosa buena. Este versículo es la respuesta del apóstol Pablo a quienes esperan exprimir algunas gotas de bondad del hombre natural. Léalo y dése cuenta de eso. Pablo descubrió que no hay ningún bien en la naturaleza vieja y tampoco poder alguno en la nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero el hombre carnal es enemistad contra Dios y no está sujeto a la ley. La nueva naturaleza no tiene ningún poder en sí misma, y allí es donde muchos cristianos se equivocan. Al principio de mi vida cristiana, yo estaba tan seguro de que sí iba a vivir para Dios. Pero luego descubrí que no podía hacerlo. No tuve éxito alguno. Creía que me sería posible vivir la vida cristiana yo mismo. Y amigo oyente, hay dos equivocaciones grandes que los cristianos hacen muchas veces, y son las siguientes. Primero, creen que pueden vivir la vida cristiana mediante sus propias fuerzas. Y en segundo lugar, creen que la nueva naturaleza tiene algún poder. Un evangelista siempre puede lograr que sus oyentes manifiesten públicamente sus decisiones en una reunión. Pero tememos que hasta un 90% de las decisiones que se hacen en nuestras iglesias hoy en día han sido hechas por hermanos que no han podido vivir una vida cristiana. Cuando pasan adelante respondiendo al llamamiento del evangelista, se están diciendo, quiero vivir para Dios, quiero hacerlo mejor. Cuando el evangelista dice, todos los que quieren vivir para Dios, favor de alzar la mano. O todos los que quieren andar más cerca de Dios y quieren entregar sus vidas a Dios, favor de pasar adelante. Todos tienen que responder. Todo cristiano quiere lo que ofrece el evangelista. La nueva naturaleza mía dice, por supuesto que me gustaría tener buen éxito en vivir para Dios. Sin embargo, no hay ningún poder en la nueva naturaleza, y aquí es donde muchos hermanos tropiezan.
Algunos ya tienen años que van pasando adelante en las reuniones cada vez que se da una invitación, pero sin lograr nada. Simplemente pasan adelante nada más. Nunca pueden lograr así lo que quieren hacer. El comentarista Dr. Newell, en su manera concisa, declara lo siguiente: me es posible el querer, pero no el hacer. No podemos ni siquiera hacer el bien que deseamos hacer. Lo único bueno de lo cual la religión se jacta es meramente una creencia en algo que se desea. Muchos llamamientos se hacen hoy en día a la voluntad del hombre. Ciertamente el hombre puede desear hacer algo, vivir de cierto modo, de cierta manera, puede determinar y prometer, pero ¿dónde está el verdadero desempeño? Debe haber la acción correspondiente al deseo. Bien, leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amigo oyente, ¿sabe usted algo del contenido de este versículo? Es una descripción de un cristiano anormal o deficiente. Este versículo no sirve para describir la vida más tarde del apóstol Pablo como misionero. Este pasaje es acerca de un hombre que todavía lucha en su propia fuerza para producir una vida que agrade a Dios. Su naturaleza nueva se retira. Su vida es una vida de derrota. Al parecer, no hubo gozo en la vida del apóstol Pablo inmediatamente después de la experiencia en el camino a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, como leemos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 9. Ahora, este versículo 19 aquí en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos revela el contraste y el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Todo creyente tiene que inclinar la cabeza en vergüenza y disgusto al ver una descripción de sí mismo en el pasado. Es trágico de veras si esta es la decisión presente de un creyente. Y leemos ahora en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo nos da la descripción gráfica de un villano que ha entrado por la fuerza en la casa de Pablo y lo tiene cautivo. Ese extraño es el pecado y él es quien manda. Pablo ve que su naturaleza nueva no se compromete, es decir, no hace arreglos con el pecado. Esta no es una excusa que Pablo ofrece aquí, porque su vieja naturaleza es la responsable y la que responde al pecado. Ahora en el versículo 21 leemos, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley que se menciona aquí, en este versículo, no se refiere a la ley mosaica como generalmente lo hace. Se trata de un principio, una regla de vida que ha sido sacada de la experiencia de Pablo e incluye la ley mosaica. Hablemos con franqueza, amigo oyente. En cualquier tiempo en que usted haga bien y trate de servir a Dios en el Espíritu, su vieja naturaleza estará allí para tratar de causar maldad. Un pensamiento malo entrará en su mente. Todo hijo de Dios, no importa su condición o su nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo acto y en todo momento la maldad está presente en él. El dejar de reconocer esto eventualmente conducirá a la ruina en la vida cristiana. Y escribe el apóstol Pablo aquí en el versículo 22 de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios aquí en este versículo definitivamente se refiere a la ley mosaica. El hombre interior está aquí en contraste con el hombre exterior, así como el viejo hombre está en contraste con el nuevo hombre. Algunos no han considerado como iguales al hombre interior y el nuevo hombre. Pero es obvio que Pablo habla aquí de la lucha de un santo más bien que la lucha de un pecador. Este hombre siempre era creyente. Ahora el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La palabra miembros aquí se refiere al área de la percepción sensual en su cuerpo. Godet señala el hecho de que hay 4 leyes que se mencionan en este versículo y en el que lo precede. 3 se encuentran en este versículo, 2 son objetivas, o sea que operan fuera del creyente y son las siguientes. Primero, la ley de Dios, que vimos en el versículo 22. Y segundo, la ley del pecado que estamos viendo aquí en el versículo 23. Luego tenemos 2 que son subjetivas, es decir, que operan en la vida del creyente y son las siguientes. Primero, la ley de la mente, en este versículo 23. Y en segundo lugar, la ley de los miembros también en este versículo 23. Ahora, la ley de Dios es el código de Moisés. La ley del pecado es la naturaleza pecaminosa inherente.
La ley de la mente es el sentido moral del hombre natural. Y la ley de los miembros es la manera en que los miembros funcionan y se pegan a nuestras vidas. Ahora, no hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar a la cautividad de la ley del pecado. Los refuerzos entonces tienen que venir desde afuera. No se acaba con la vieja naturaleza de uno cuando es salvado, y sin embargo, tampoco hay ningún poder en la nueva naturaleza. Esto hace que el Hijo de Dios, que es honesto, exclame, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?», como lo expresa Pablo aquí en el versículo 24, leamos, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Esta es la experiencia de Pablo como creyente. Es un hombre salvado el que habla. Ha luchado y como Jacob en el Antiguo Testamento está lisiado. La palabra miserable aquí en el versículo 24 lleva con ella la nota de quebrantamiento causado por un forcejeo. Pablo ya no puede luchar. No se trata de un ruego para una fórmula o receta por la cual él mismo pueda levantarse de su apuro. Está buscando socorro desde afuera. Ahora, este cuerpo de muerte que él menciona aquí en este versículo 24 es una descripción de la costumbre romana de encadenar el asesinado al asesino. Tenía que llevar consigo el cuerpo podrido como una pena. ¡Qué descripción horrorosa de este cuerpo en que vivimos! Ahora, recuerde que Pablo dice aquí que él era miserable, pero no dice que era culpable. O sea que no está buscando una remisión de pecados, sino cómo ser relevado de la servidumbre a la naturaleza pecaminosa. Y concluye este capítulo 7 diciendo aquí en el versículo 25, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». El tratar de guardar la ley, viviendo según ella, amigo oyente, conduce solo al pecado y la muerte. No habrá ningún fruto en su vida. El versículo 25 es la respuesta a la llamada de socorro del versículo 24. Dios ha provisto la liberación, y esto señala el camino al capítulo 8 de esta epístola a los Romanos, donde la liberación se presenta con todos sus detalles. La liberación viene mediante nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de Él, y también la santificación. Cristo ha provisto todo lo que necesitamos. Todos tienen que venir por medio de Él. El apóstol Pablo concluye este capítulo resumiendo el conflicto que comenzó a describir allá en el versículo 7. Y aquí tiene usted el gran principio. Hay dos naturalezas en cada creyente. La naturaleza vieja solo puede servir a la ley del pecado. La naturaleza nueva, por su parte, puede servir solamente a la ley de Dios. Ahora, una sola será preeminente en la vida del creyente. Y así concluimos, amigo oyente, nuestro estudio de este capítulo 7 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos a estudiar el capítulo 8, donde el apóstol Pablo nos presenta al único que nos puede librar, y este es el Espíritu Santo de Dios. Le invitamos pues a acompañarnos mientras recorramos el capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor le bendiga ricamente.